A ver, imaginemos esto por un momento. Recibimos una carta, y esa carta viene de una cárcel. Lo normal sería esperar palabras llenas de angustia, de miedo, ¿no? Desesperación, quizá. Pero, ¿y si esa carta estuviera en realidad llena hasta los topes de alegría? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en un documento justo así. Una carta escrita desde una celda romana, pero que irradia un optimismo que francamente desafía toda lógica. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta que nos lanza esta carta a los filipenses. ¿De verdad es posible sentir alegría cuando parece que todo está perdido? Vamos a ver cómo su autor no solo está convencido de que es posible, sino que nos da las claves para conseguirlo. Vale, para entender un mensaje tan potente, lo primero es lo primero. Tenemos que viajar en el tiempo y ponernos en la situación de quien lo escribió, quién era y, más importante aún, desde dónde narices estaba escribiendo. Pues mirad, estamos en Roma sobre el año 60 después de Cristo. El autor, el apóstol Pablo, no está escribiendo desde un despacho cómodo. ¿Qué va? Lo más probable es que esté en una celda húmeda y oscura. Está encadenado a la espera de un juicio ante el mismísimo emperador Nerón, un juicio que podría acabar perfectamente en su sentencia de muerte. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en esta comparativa. Muchas de las cartas de Pablo eran, digámoslo así, para apagar fuegos, para corregir problemas muy serios en las iglesias. Pero esta, escrita desde la cárcel, es casi una carta de amor, un mensaje para dar las gracias y para animar. Vamos, que es justo lo último que uno esperaría de alguien en su situación, ¿verdad? Y esta es la clave de toda su mentalidad. Cualquiera de nosotros vería la cárcel como el final del camino, como un fracaso rotundo. Pero Pablo le da una vuelta de 180 grados. Para él, sus cadenas se han convertido en una especie de altavoz. Su mensaje ahora está llegando a sitios que eran impensables, incluso la guardia personal del César. Es una forma radicalmente distinta de ver la adversidad. Esta frase es básicamente el latido del corazón de toda la carta. Regocijaos. Ojo, que no dice, si os sentís bien, alegraos. No. Es casi una instrucción, un desafío a encontrar una fuente de alegría tan profunda que ni los barrotes de una celda puedan con ella. Bien, pasamos a la segunda parte. Aquí Pablo va a chocar de frente con uno de los grandes pilares de la cultura romana, el concepto de lo que significa ser grande, y lo va a hacer con un ejemplo que lo cambia absolutamente todo. La idea es revolucionaria. Pensemos un segundo en Roma, una sociedad obsesionada con el poder, con el honor, con subir en la escala social. Y entonces llega Pablo y dice, ¿que queréis ser grandes de verdad? Pues el camino no es hacia arriba, es hacia abajo. La grandeza, según él, no está en que te sirvan, sino en servir. Y para que nadie piense que esto solo es una teoría bonita, y ya, Pablo pone sobre la mesa el ejemplo definitivo. Señala directamente a Cristo y dice, mirad esto, alguien que teniendo la posición más alta imaginable eligió voluntariamente el camino del servicio, el camino de la humildad. Ese y no otro es para Pablo el verdadero modelo de poder. En el tercer capítulo, Pablo cambia la metáfora. Si antes nos hablaba de humildad, ahora nos habla de intensidad. Nos presenta la vida de fe no como un paseo tranquilo por el campo, sino más bien como una carrera de fondo, con la mirada clavada en la línea de meta. Aquí Pablo se pone muy personal. Empieza a enumerar su currículum, que es impresionante, su linaje, su educación, su reputación religiosa impecable, y de repente dice que todo eso, comparado con la meta final, es basura. Así, tal cual. Lo único que de verdad importa es el premio, conocer a Cristo. Esta frase lo resume todo a la perfección. Prosigo a la meta. Es pura acción, es puro movimiento hacia adelante. No hay tiempo para distraerse con el pasado ni para recrearse en los logros. Solo importa una cosa, seguir corriendo, con la vista fija en ese premio que lo cambia todo. Y con esto llegamos al último capítulo, donde Pablo aterriza todas estas grandes ideas en consejos súper prácticos. Aquí nos va a compartir lo que podríamos llamar el secreto, para encontrar una paz que nada ni nadie nos pueda quitar. Y fijaos qué consejos tan directos. No son ideas abstractas, en absoluto. Habla de cosas como resolver conflictos entre personas, de cambiar la preocupación por la confianza, de combatir la ansiedad con la oración y con la gratitud. Son herramientas para el día a día, tan útiles hoy como lo eran hace 2000 años. Y aquí está la clave de todo, el contentamiento. Pero atención al detalle, dice que es algo que ha aprendido. O sea, no es un sentimiento que aparece y desaparece sin más, es una disciplina. Es la increíble habilidad de estar en paz por dentro, tanto si se tiene de todo como si no se tiene absolutamente nada. Y así llegamos a la frase probablemente más famosa de la carta, aunque a menudo se saca de contexto. Todo lo puedo. Ojo, que esto no es el grito de un superhéroe autosuficiente. Es de hecho todo lo contrario. Es el resumen de su secreto.
puedo enfrentarme a cualquier circunstancia, sea la abundancia o la escasez, porque mi fuerza no viene de mí, sino de Cristo, que es quien me fortalece. Entonces, al final de todo, ¿con qué nos quedamos de esta carta tan breve pero tan potente? Vamos a resumir el legado inquebrantable que nos deja. Podremos destilarlo todo en 4 ideas que lo cambian todo. Primero, la alegría no es una emoción que simplemente nos pasa, es una decisión que tomamos. Segundo, la verdadera grandeza no está en escalar posiciones, sino en servir. Tercero, vivimos para una meta que va mucho más allá de esta vida. Y cuarto, la paz de verdad no depende de lo que ocurra afuera, sino de dónde tenemos puesta nuestra confianza. Y así volvemos a la pregunta del principio. ¿Las cadenas de Pablo eran de hierro? Las nuestras hoy en día pueden ser una enfermedad, una crisis económica, la ansiedad. La pregunta radical que nos deja esta carta no es ¿cómo podemos romper estas cadenas?, sino ¿cómo podemos encontrar alegría y propósito incluso llevándolas puestas? Una pregunta que 2000 años después sigue resonando con una fuerza increíble.